Miror. Ha llegado el momento de regresar. Bien, no hagamos esperar a la gente. Es el momento de volver a abrir las puertas de este castillo. Llévame. Comencemos la segunda temporada. Muy buenas a todos y bienvenidos una vez más al canal de Lord Guzmán, al castillo de Lord Guzmán. Ya estamos de vuelta, justo 7 días antes de la fecha que os dije. El canal está de vuelta, ahora sí es oficial. Todo lo que habéis tenido durante este verano pues han sido avances y alguna que otra historia que he ido añadiendo para teneros un poquito más entretenidos de camino a lo que se os avecinaba, que era el inicio oficial de la segunda temporada del canal de Lord Guzmán, que comienza hoy y que durará hasta aproximadamente el mes de junio del 2018 si todo va bien, y en el que vamos a tener pues muchísimas cosas, y en el que espero que disfrutemos de mucho rol, de buen rollo, de buen ambiente, de gente que disfrute del canal en la medida de lo posible. Pero como este es el inicio de una nueva temporada, no quiero empezar el vídeo de hoy sin, en primer lugar, dar las gracias a todos y cada uno de vosotros que os habéis inscrito nuevos al canal desde que se hizo este parón veraniego de 2 meses. Esa cifra de suscriptores del canal ha subido de 200 a 270 y pico. Ya estamos cerca de los 300. Así que muchísimas gracias. Eso es en primer lugar. Y en segundo lugar, hoy yo tenía previsto de jugar una partida, que era con lo que yo tenía ilusión y ganas de haber comenzado esta segunda temporada del canal de Lord Guzmán. Pero entre un motivo y otro, yo tenía prevista una partida para 4 jugadores. Todo fue muy improvisado porque quería iniciar este fin de semana el canal sí o sí. Y bueno, tenía la idea más o menos labrada en la cabeza. Una partida para 4 jugadores centrada en Salamanca, que no ha salido porque nos ha faltado un jugador. ¿Por qué no la he lanzado aunque solo nos faltara un jugador? Bueno, pues porque yo lancé el reclutamiento ayer esperando que hubiese la posibilidad de que con el tiempo, bueno, pues los jugadores pues se animasen, entrasen y pudiese llenar el reclutamiento. Pero la verdad es que ayer solo se me inscribió uno y yo tenía hoy pues tenía que hacer el fondo, tenía que hacer la portada, tenía que hacer las fichas de personaje y terminar de perfilar algunos detalles de la aventura. Y los 2 siguientes jugadores que me han llegado, uno sí me llegó esta mañana, el otro me ha llegado más bien por la tarde. Y ya no me daba tiempo. Ya no me daba tiempo de cambiar la aventura, porque la aventura estaba preparada para escenas individuales de 4 jugadores y no de 3. Y para una serie de historias que pues no podía adaptarla en menos de una hora para salir jugando con 3 jugadores nada más. Así que lo primero, y antes de empezar este vídeo, pedir perdón a esos amigos que se inscribieron a la partida y se han quedado con la mira en los labios. Lo siento mucho, de verdad. La idea mía era esta, era organizar la partida y con ella arrancar la segunda temporada del canal. No ha podido ser porque yo lo preparé todo en el día de ayer. Lo preparé todo para 4 jugadores y la verdad es que salir en una hora deprisa y corriendo, creando fondo, creando portada, cambiando la historia, etcétera, etcétera, iba a quedar todo muy precipitado. Y no quería arrancar la primera temporada de una manera tan precipitada y tan desajustada. Espero que me entendáis,
que me disculpéis. Y ahora sin más, sí vamos a empezar ya oficialmente esta segunda temporada. Segunda temporada en la que voy a intentar, como en la primera, que tengáis un mínimo de 2 vídeos a la semana. Y esta semana ya habéis tenido un vídeo, porque ya sabéis que estoy incorporando las partidas de mi club de rol al canal, pues como mera distracción, ya que las jugamos, pues grabarlas y que vosotros podáis reír un rato con las locuras que hacemos nosotros aquí en mesa. Pero esos no serán los vídeos oficiales. Lo normal es que tengáis a la semana como mínimo 1 o 2 partidas. Yo voy a intentar, mientras pueda, subir 1 o 2 partidas a la semana. La semana que no suban 2 partidas porque, bueno, por los motivos de siempre no se pueda, pues tendréis primero de rol, o tendréis la biblioteca de Lord Goodman, o intentaré hacer otra historia. Pero voy a intentar en la medida de lo posible. No prometo nada, pero voy a intentar en la medida de lo posible que tengáis un mínimo de 2 partidas de rol a la semana. Y vamos a arrancar. Vamos a arrancar con Primero de Rol. Primero de Rol es un programa que yo crease a principios de enero para intentar atraer el rol a la gente así un poco más novatilla, más nueva, que no conocen bien todavía qué es esto del rol, y que se acercan por primera vez a una mesa de juego, que nunca han jugado o han jugado muy poco, conocen pocos juegos. Y como son una serie de programas que estoy intentando traer desde lo más básico a lo más moderno, la verdad es que estoy, no sé por qué, pero estoy haciendo una pequeña cronología de los primeros juegos de rol, y luego iremos avanzando y llegaremos a los que tengo hoy en día. Evidentemente van a ser juegos de rol que yo ya tengo en mi propiedad, pero si hay algún juego de rol en algún momento, en algún primero de rol que tenéis interés por conocer, bueno, pues ponedmelo en los comentarios y yo intentaré en la medida de lo posible traerlo al canal y bueno, y hablar un poco de él. ¿Qué es lo que hacemos en primero de rol? Pues en primero de rol, y dejadme que me serene un poco porque voy acelerado. En primero de rol lo que hacemos es abrir el libro, contaros un poco de qué va el juego, cuál es su sistema, incluso enseñaros a crear un personaje, la resolución de escenas y de eventos, y un poco hablaros un poquito así por encima de lo que es el juego en sí. Esto es básicamente lo que hacemos en primero de rol, para que el día que queráis lanzaros a jugar a cualquiera de los juegos que vemos en este programa, pues el primer choque, ya viendo el vídeo rápidamente, pues veáis, vale, pues esto va por aquí, esto va por allá, ¿vale? Como una guía rápida. Y así a los jugadores nobles o más novatos, pues no se llevan ese choque directo que todos hemos tenido que superar en algún momento para podernos poner a rolear. Y no me voy a enrollar más. Vamos a hablar hoy de un mítico juego de rol de la década de los 70. Vamos a hablar hoy del gran RuneQuest. Ahí tenéis arriba de mi cabezón, tenéis el nombre del juego. ¿Qué es RuneQuest? Pues RuneQuest es un juego de rol medieval fantástico ambientado en el mundo de Grolanza. El mundo de Grolanza, un momentito que se me ha abierto la puerta ahí atrás. Disculpadme, pero estaba entrando el soniquete de la calle dentro del vídeo y la verdad es que es un poco molesto para mí, así que me imagino que para vosotros tenía que ser bastante molesto. Bien, RuneQuest es un juego de rol y ahora vamos a hablar un poquito de este mítico juego de rol. Un juego de rol creado por Chao Sium, publicado en Estados Unidos por primera vez en un bonito año, el año de 1978. Buenos productos salieron del 78.
entre ellos Lord Woodman, que nació ese mismo año. El proyecto de este juego había sido lanzado por Greg Stafford en el año 1976, quien entonces era el presidente y fundador de Chaosium, para que la editorial publicara un juego de rol ambientado en el universo de fantasía de que el mismo Stafford creó, Glorantha, y del que ahora vamos a hablar. Para ello, Stafford reunió un equipo de diseñadores que crearon un juego de rol que se llamaría RuneQuest. Los diseñadores de esta primera edición fueron Steve Perrine, Ray Turney, Lynn Willis, Sandy Petersen, Steve Henderson y Warren James. La edición más nueva, más moderna, más actual de este juego es la edición que se publicara en el año 2012 bajo el título de RuneQuest sexta edición. ¿Qué es el mundo de Glorantha? Diréis, preguntaréis y con toda la lógica del mundo me diréis, ¿qué es Glorantha? Bien, Glorantha es un mundo de fantasía creado por Greg Stafford, una ambientación, usada con frecuencia en varios juegos tanto de tablero como de rol, incluyendo White Bear and Red Moon, RuneQuest, Hero Wars y el mítico HeroQuest. Ese juego de mesa, yo creo que por el que hemos pasado casi el 80% de los jugadores de rol de mi edad, por lo menos. Todos empezamos jugando en tablero al mítico HeroQuest, que ya tiene 25 años, al menos la edición aquí española, y que no quiero hablar mucho de ella porque hay una formada muy grande por culpa de la edición del 25 aniversario, que no ha terminado nunca de salir a la venta. Pues bien, Glorantha, a diferencia de Dungeons and Dragons, fue un juego que fue un mundo en Dungeons and Dragons, fue el primer juego de rol que nació, que fue en los años 60, ¿vale? A partir de los llamados Wargames. Glorantha, en cambio, nació de la experimentación con la mitología, la narración y la recreación de sociedades antiguas. Stafford empezó imaginando a Glorantha en 1966 como una forma de profundizar en su propio conocimiento sobre la mitología. Una vez que él creó la compañía Chaosium para publicar White Bear and Red Moon en 1974, un juego de tablero ambientado en Glorantha, y más tarde, en el 78, apareció por fin RuneQuest. El universo de Glorantha habla de un mundo, un continente, cuya magia y dioses tienen un papel predominante. La magia opera desde el nivel más cotidiano, de oradores, hasta la creación y mantenimiento del mundo. La inmersión de los héroes y el reino metafísico para ganar magia y poder pone en riesgo los cuerpos y armas de estos mismos héroes. Aquí podemos encontrar desde la iluminación, el chamanismo y el misticismo, y se añaden elementos espirituales que componen todo el mundo de Glorantha. El mundo material es plano, con una bóveda celeste, y ha sido corregido lenta y vagamente por la acción mágica de los dioses. El mundo histórico de Glorantha está más o menos en declive, habiéndose recuperado solo parcialmente de una batalla entre el bien y el caos. Los humanos son la raza predominante de este mundo, aunque hay otros seres autoconscientes. El más raro de todos son los patos antropomórficos llamados Duruz en Glorantha, pero también están los Dragonutes o Dragonuts, según la traducción oficial en castellano, y los Bros, que son seres imaginarios inventados específicamente para Glorantha. También hay otras razas familiares y típicas de los mundos de fantasía, como son los elfos, llamados los Aldriami en Glorantha, y los enanos, llamados los Mostali, que son muy distintos a los arquetipos tolkienianos. En Glorantha no hay halfling, no hay medianos, ni gnomos, pero sí estas razas que os hemos comentado. Bien, este es el mundo de Glorantha. Y este, que os he puesto en la ventanita,
es el manual básico con la portada original del juego básico de RuneQuest, el primero que fue traducido al castellano y que tuvimos la oportunidad de tener en nuestras manos los roleros de los años 80-90. RuneQuest fue traducido al castellano, a ver si lo encuentro, aquí. Traducido al castellano y presentado en Barcelona en las JESIR en 1987. Las JESIR son las jornadas de juegos de estrategia, simulación y rol. Fue presentado por Luis Serrano Cogollor y Karl Walter Klobusnik, venidos de Madrid y miembros del club de rol de Fumbler Dwarf. El éxito de las partidas de RuneQuest organizada por The Fumbler Dwarf durante aquellas jornadas, en 1987, convenció a Francesc Mata Sala, coorganizador de las JESIR y fundador de la editorial Joc International, de negociar con Chaosium una licencia de traducción y distribución de este juego en España. Chaosium accedió sin problema a la cesión de la licencia y a la creación de 2 libretos grapados de la Standard Edition en 1986, que fueron traducidos y publicados en España posteriormente en octubre de 1988, es decir, 10 años después de que la edición inglesa saliera a la venta, siendo todos ellos después reunidos en un único libro de tapa dura, mientras que en la edición estadounidense original se encontraban por separado, pero en el interior de una única caja. Los traductores del juego fueron Luis Serrano Cogollor y Ana Isabel Utande, ambos miembros del club de rol de Fumbler Dwarf. Bajo el título de RuneQuest, el libro estaba subtitulado Juego de rol de fantasía, y en un segundo subtítulo aparecía la palabra básico, que anunciaba la existencia de una versión avanzada que salió con posterioridad y que fue lanzada al año siguiente. En el avanzado se contenían reglas diseminadas que no estaban en el básico, en diferentes suplementos originales americanos, así como una especie de libro del Master, Game Master Book, de las 3 cajas del 84, y cuyo material había sido mayoritariamente omitido en la versión estándar del 86. RuneQuest avanzado de Joc International estipulaba en su contraportada que el libro básico era necesario para poder jugar. Algo parecido a lo que sucedía con D&D, que necesitábamos el libro del jugador y el libro del máster para poder jugar una partida. Ambos, el básico y el avanzado, conservaron para sus respectivas portadas las ilustraciones originales que Jody A. Lee había pintado en Estados Unidos para la tercera edición del juego. Sin embargo, en reimpresiones del libro básico posteriormente, a mayo de 1991, Joc International reemplazó la ilustración original estadounidense por una ilustración del artista español Das Pastoras. De los numerosos manuales básicos y suplementos de la tercera edición publicada por Avalon Hill en Estados Unidos, Joc International tradujo y publicó varios libros, bastantes, entre ellos algunos muy míticos y que traerán muchos recuerdos a algunos amigos míos del canal, como es el caso de Josel, como es el Tierra de Ninjas, también la ciudad perdida de Eldaran, o los vikingos, o el Señor de las Runas, la isla de los grifos. Todos estos fueron aventuras, campañas y módulos y nuevas reglas que fueron saliendo para la tercera edición de RuneQuest, que fue la que llegó aquí. En el año 2014, Runa Digital, una pequeña editorial creada al efecto, editó en español la sexta edición de RuneQuest mediante el sistema de un micromecenazgo, aunque su distribución quedó limitada a las tiendas y particulares que habían participado en este mecenazgo, con lo cual no se pudo comprar de otra manera que no fuese así. Y ahora, una vez que hemos hecho toda esta presentación, voy a darle un nuevo buchito a mi Coca-Cola para intentar que la garganta no se me seque. Vamos a hablar de RuneQuest y del sistema. Vamos a hablar un poquito del sistema de RuneQuest, un sistema muy
muy usado en juegos con posterioridad. Las reglas de RuneQuest, que fueron publicadas en su forma original, como ya he comentado antes, en el 78, ¿vale? Tienen un sistema bajo el título de Basic Role Playing o BRP, ¿vale? En el que tenemos, digamos, las reglas, unas reglas de tipo porcentuales, que fueron las que se usaron con posterioridad en juegos como la llamada de Cthulhu, Cthulhu o Cthulhu, como queráis llamarlo, Stormbringer, Nephiris, Ringworld o Elric. De estos, los más conocidos, por la llamada de Cthulhu, Stormbringer y Elric, si son conocidos en España. ¿Y de qué va este sistema? Bueno, pues el sistema BRP es un sistema que está basado especialmente en el uso de 2 dados. Y ahora vamos a enseñar. Vamos a mostrar un poquito aquí el tema. 2 dados de tipo porcentual. ¿Vale? 2 dados de tipo porcentual. Un dado que hace las veces de decenas y un dado de 10 que hace las veces de unidades, de tal manera que todas las tiradas se superan, pues así, superando una tirada porcentual, como ahora voy a explicar. Para resolver las acciones de los personajes, a estos efectos, las habilidades que estos personajes tienen en la ficha de personaje, ¿vale? Todas están, digamos, limitadas a una tirada porcentual. De tal manera que si un personaje tiene, por ejemplo, un 25% en montar a caballo, y este caballo tiene que hacer una tirada, porque este caballo se encabrita, o este caballo está persiguiendo al galope a un rival, y tiene un 25% en montar, el jugador debe de realizar una tirada con estos 2 dados que he enseñado, porcentuales, y quedar por debajo de ese 25%. ¿Vale? Fácil, ¿no? No hay ningún tipo de problema. Básicamente ese es el sistema de RuneQuest. Evidentemente, a mayor puntuación en una habilidad, más posibilidades tienes de que la tirada salga correctamente y de que no te pegues un bocazo cuando vayas montando a caballo. Así que, como veis, el sistema es muy sencillito, muy fácil. Es bastante más sencillo, incluso si me apuras, que el sistema de 20 de Dungeons and Dragons. Hay mucha gente que son muy fan del sistema porcentual. Hay otros que también tiene detractores este sistema, pero bueno, es un sistema que se ha usado en mucho y que más adelante, cuando hagamos un primero de rol hablando sobre la llamada de Cthulhu, pues veréis que no miento, que hay gente que está muy a favor del sistema y hay gente que está bastante en contra de él. Pero bueno, aún así, este es el sistema. Yo no estoy ni a favor ni en contra. Yo creo que es un sistema que para jugadores nobles es muy fácil, porque si miras la ficha, miras tu número y tienes que quedar por debajo siempre. Y veo que es un sistema sencillito para memorizar. Luego vamos a avanzar un poquito en el libro para iros enseñando un poquito, que para eso me lo he preparado aquí en la cajita que tengo aquí al lado. E iremos viendo un poquito la portada, sobre todo esa portada mítica de los años 80. Y luego iremos bajando un poco y os iré enseñando un poquito el manual básico, ¿vale? Para que veáis un poco de qué va esto, ¿no? Pero antes quería hacer una pequeña introducción al sistema, ¿vale? Y a la creación de personajes. En RuneQuest, para crear un personaje se puede realizar o se realiza aleatoriamente a partir de unas características que en el libro básico de la edición española están traducidas como fuerza, destreza, constitución, tamaño, inteligencia, personalidad y aspecto. La fuerza, la fortaleza física de vuestro personaje, la capacidad de coger peso, de brandir una espada o de llevar una cota de malla, o de hacer cualquier tipo de proeza de fuerza. La destreza, la habilidad de vuestro personaje de esquivar, de ser hábil, ágil con el arco, todas las habilidades que veáis, ¿no? De montar, esto todo tiene que ver con la destreza.
La constitución hace referencia a la salud de vuestro personaje y a su vitalidad. El tamaño, pues nada más sencillo. A mayor valor en tamaño, vuestro personaje es más grande, tanto de altura como de anchura, ¿vale? La inteligencia es la perspicacia de vuestro personaje, la capacidad que tiene de aprender, ¿de acuerdo? De ser más intuitivo, de memorizar conjuros, de aprender sobre la historia, sobre el mundo que le rodea, ¿no? Y luego el carisma está dividido en dos. El carisma clásico de Dungeons and Dragons está dividido en dos habilidades, separando lo que viene siendo la personalidad, que es, digamos, la capacidad que tiene vuestro personaje de empatizar con otra persona, de hablar, de relacionarse, de conocer gente, y el aspecto. Cuánto físicamente como es vuestro personaje. Un mayor número en esta habilidad significaría que vuestro personaje es más guapo. Un valor menor significaría que vuestro personaje es más feo. Y ahora sí, ya sin más, llevamos como unos 26 minutos. Es hora de que vayamos viendo un poquito el manual y allí os vaya enseñando sobre la marcha, sobre este manual básico que tenemos dentro del mítico RuneQuest. Lo primero que encontramos en el mítico RuneQuest es su portada del año 86. Una portada que, entre otras cosas, vuelve a mostrarnos que los juegos de rol, afortunadamente, han mejorado mucho con el tiempo y con el paso de los años, ¿no? Vemos una especie de orco raro y un guerrero, más bien tribal, acompañado de una mujer que muestra sus pechos al aire. Algo muy clásico, muy típico de la década de los 80, en la que el rol estaba más centrado y enfocado al público masculino. Y este tipo de cosas era muy normal. También hay que tener en cuenta que el mundo de Grolanza es un mundo muy tribal, donde el 80% de las poblaciones de este mundo viven en tribus, son bárbaros. Y luego hay un porcentaje que viven en las ciudades, que son los más, digamos, los más civilizados, ¿vale? Dentro del mundo de Grolanza. Y aquí es muy típico, pues, los chamanes, los bárbaros, etcétera, etcétera, etcétera. Vamos a bajar un poquito, vamos a seguir avanzando en el manual. Vamos a meternos ya de lleno en el manual básico. Y aquí lo primero que encontramos es un buen índice, que todo juego de rol que tiene un buen índice en la primera portada ayuda y mucho para que luego los jugadores quieran encontrar directamente en cada página lo que realmente nos interesa. El libro está dividido por grandes capítulos y dentro de estos capítulos tiene subapartados que nos ayudan un poquito a navegar por ese libro y a poder ver contenido a contenido todo lo que necesitamos para poder jugar nuestras aventuras en RuneQuest en el mundo de Grolanza. Para lo cual lo primero que encontramos es una introducción a los juegos de rol, una introducción de 2 páginas, que todos aquellos que sois totalmente novatos en esto y que no habéis jugado nunca a los juegos de rol, no debierais de dejar pasar nunca en estos manuales estas primeras páginas, que siempre están para explicaros un poco dónde os estáis metiendo y cómo se juega esto. Más adelante vemos el capítulo para crear un personaje, un aventurero. Luego tenemos el sistema, que está dividido en el sistema normal, habilidades normales, ¿vale? Y de daño, la curación, la fatiga, la carga, digamos las reglas que no tienen nada que ver con el combate. Y luego hay un capítulo específico para el combate. Más adelante tenemos un capítulo específico para todas las habilidades que hay aquí. Y una vez que terminemos esta parte de aquí, lo siguiente que encontramos es una parte que estaría más específica, sería más específica para el que vaya a tomar el papel del director de juego. Si habéis visto mis vídeos anteriores, sobre todo el primero de rol, ya sabéis que para jugar a rol hace falta un director de juego
que es el encargado de narrar la historia en la que los personajes jugadores de cada uno de los que vais a participar en la mesa podáis desarrollar vuestras aventuras allí, ¿vale? Los juegos de rol básicamente es una pequeña obra de teatro, una pequeña historia que vamos creando y desarrollando en una mesa de juego entre un director de juego, que es digamos, el que lleva tanto la historia, el trasfondo, el que lo conoce absolutamente todo, el que evidentemente interactúa con los PNJs, con los monstruos, y digamos que es el que va a ir metiendo al resto de jugadores en la historia, aparte, como ya he dicho, de narrar por los PNJs y por los monstruos. Pues a partir del capítulo del mundo, básicamente todo lo que hay desde ahí en adelante solo debería de leerlo el director de juego. ¿Por qué? Pues básicamente porque aquí lo que se habla es de ciertas reglas que el director de juego tiene que saber, y sobre todo las criaturas. ¿Pueden los jugadores leer esto? Si el director de juego lo permite, sí. ¿Es recomendable? Si solamente vais a tener un director de juego, yo, al menos las criaturas, lo dejaría para que solo el máster sea capaz de saber qué hay ahí, qué tipo de criaturas hay, qué tipo de ataques hacen, qué vida tienen, etcétera, etcétera, etcétera. Pero ese es mi consejo. Luego cada cual juega rol como quiere. No hay nada mejor en una partida de mesa que ver a un jugador con un manual en las manos, empapándose y luego ayudando al máster. Pero luego tenéis que ser conscientes de que el máster es el que tiene que controlar este tipo de cosas y no vosotros. Luego se forman los típicos problemas del jugador corrigiendo al máster en algunas situaciones, que es sano, pero que se puede limitar. Bien, seguimos. Los siguientes capítulos es el más importante de todos, porque es el libro de la magia. La magia en Gronanta, como ya he contado, está dividida en magia espiritual, magia divina, magia hechicera y magia ritual. Cada una de estas tiene un listado de conjuros diferente, y cada una de estas la puede manejar un tipo de personaje diferente. En RuneQuest todos, repito, todos los personajes de RuneQuest pueden lanzar magia. Todos. Aquí no hay distinciones como en juegos como en El Señor de los Anillos o en Dungeons and Dragons, donde solo lanzan conjuros los magos, los brujos, los clérigos. No, aquí todos los personajes lanzan conjuros, dependiendo de una serie de factores que, si nos da tiempo, que yo creo que sí, lo veremos luego, aunque me tenga que extender un poquito en el vídeo, ¿vale? Pero que lo sepáis, todos los jugadores, todos los personajes de RuneQuest lanzan hechizos. Bien, una vez que terminemos de ver los capítulos de la magia, lo siguiente que nos encontramos es con un apéndice donde está, entre otras cosas, la hoja de personaje y las tablas, todas las tablas, todos los índices de todas las tablas que hay aquí. Con lo cual, si no tenéis la famosa pantalla del máster, pues en esta parte final del libro tenéis todas las tablas que aparecen en el juego, y es como, digamos, una manera rápida de acceder al lugar cada vez cuando tengáis que solucionar una acción. Y ahora vamos a meternos un poquito. No me voy a entretener mucho, vamos a irlo viendo juntos porque es un libro fácil y cómodo de ver, y os lo voy a ir mostrando. Pero tampoco me voy a parar mucho porque si no, nos vamos a pegar aquí 4 horas, ¿vale? Bien, empezamos. El libro de reglas, como ya os he comentado, os habla de un poco cómo era el mundo en nuestro real. Y no sé si aquí en este no, pero en la versión avanzada sí viene un mapa de Gronanta, que es realmente el mundo en el que está basado todo esto, ¿vale? En la introducción de este manual pues te cuentan que es un juego de rol, que es un RuneQuest, cuál es el papel del máster, todo lo que yo os acabo de contar, ¿vale? El papel del jugador,
¿Qué es la cooperación y la competición? Digamos que la mayoría de estos juegos de rol de fantasía son juegos cooperativos. Hay jugadores que les gusta competir para que su personaje sea el que, digamos, gane más poder con respecto a sus compañeros. Pero lo normal es que sean juegos cooperativos, o al menos así es como a mí siempre me ha gustado jugar, y la gente con la que me he rodeado también. Luego te habla un poquito de lo que es la vida y la muerte en Glorantha, y por último, qué son las runas. ¿Vale? Y aquí te habla un poquito de lo que son las runas a nivel general, ¿vale? ¿Qué es una misión? Una quest, ¿vale? Una búsqueda, una misión dentro del mundo. Que os habla un poco del RuneQuest como juego, de lo que ya os he hablado, y de los materiales que necesitáis. Pues aquí os dice básicamente que pues, en RuneQuest se utiliza un cierto número de dados diferentes. 2 dados de 20 caras, 1 de 8 y 3 dados de 6, con ciertas combinaciones o divisiones se pueden usar en este juego, aparte de, por supuesto, el mítico dado porcentual o dado de 100, que se realiza con 2 dados de 10 caras. Aquí también os explican cómo leer las tiradas, si vais a jugar con figuras, si vais a usar tablero, y os adentra con una pequeña historia, os adentra dentro de Glorantha. Y ya pasaríamos a la creación de un personaje. Aquí os habla del término de personaje. Repito que este juego es muy básico y por eso básicamente veis, podéis observar que habla al rolero como si no tuviese ni pajodera idea de rol, lo cual a mí me gusta porque es un juego muy bueno para aquellos que os queráis iniciar por primera vez a jugar partidas medievales en esto del rol. O simplemente que os queráis apuntar a jugar una partida de rol y ver cómo funciona esto, ¿vale? Pues este juego en realidad a mí me gusta por eso, porque siempre habla con unos términos muy claritos y te habla como si fuese la primera vez en tu vida que en tus manos cae un juego de rol. Y eso, la verdad es que ayuda y mucho. Sigamos. Te habla de la hoja del aventurero. Vuelve a seguir la saga de Cormac, que la saga de Cormac no es otra cosa que, digamos, con una serie de ejemplos que vais a ir viendo de cómo adentraros en el juego, ¿vale? Con ejemplos de un personaje y una historia, ¿vale? De fondo, que os ayuda. Aquí tenéis la hoja de personaje, una hoja de personaje muy sencillita y que yo os voy a hablar un poquito de ella. En primer lugar, en la parte de arriba tenemos la información personal del personaje en sí, ¿vale? El nombre del aventurero, que es el nombre de vuestro personaje, el que vais a interpretar. La especie, si es humano, si es elfo, si es enano. Su edad, su género, masculino o femenino. Y su cultura y religión. Estas dos son importantes, ya veréis por qué. Porque en la cultura definimos si el personaje es de un nivel alto o un nivel bajo, que eso va a influir después en la magia que pueda lanzar. Y en la religión también, porque puede ser que, dependiendo de su nivel, de su religión, lance una serie de conjuros divinos o chamánicos que luego afectarán al personaje. Vale, pero esto lo vemos luego en la creación del personaje. Aquí tenéis el nombre del jugador, vuestro nombre, su clan, como ya he comentado, aquí es muy típico, ya que casi todos los personajes pertenecían a una tribu. La profesión de los padres, que esto es básicamente para tener un poquito de trasfondo del personaje, y la profesión actual del aventurero. En este libro hay muy poquitas profesiones. En la versión avanzada del manual, una de las cosas en las que agregaron es que encontrábamos un buen número de nuevas profesiones que añadir al manual. Seguimos.
Luego aquí tenemos las características. En la primera fila son las características tal y como las tenéis actualmente, después de haber vivido varias aventuras y vuestro personaje ya ha vivido alguna aventura, porque con puntos de experiencia podéis modificar un poco estos valores. Y en las originales apuntaréis las verdaderas características que saquéis en los dados una vez que creéis vuestro personaje. Aquí tenemos un modificador al daño cuerpo a cuerpo, el movimiento, ya que este juego también se puede jugar bastante con el tema de figuritas y de tablero. Y estas partes de aquí, ¿vale? Son modificadores a la reacción por vuestra destreza, por vuestro tamaño. ¿Para qué sirve? La reacción es como la iniciativa. Digamos que una vez que lleguemos al combate ya lo veréis con más claridad. Si vuestra valor de reacción, mientras más alto sea, mejor será. Creo que es así. Mientras más alto sea, mejor será para poder actuar antes que el resto de jugadores, ¿vale? Luego se crea una tabla de iniciativa en la que se va apuntando los jugadores y los enemigos, y en ese orden actuaréis durante el combate. Luego aquí tenéis la parte del equipo, que es lo que lleváis encima. Ojo, en este juego sí se hace bastante hincapié en cuidado con la carga, porque si vuestro personaje va muy cargado, tenéis penalizadores tanto en el combate como en el movimiento. Seguimos. La siguiente parte que encontráis en la ficha son las habilidades, ¿vale? Esta es la parte del sistema que ya hemos hablado, lo del porcentual. Veis que entre paréntesis hay un numerito. Ese numerito significa que vuestro personaje no empieza siendo lerdo, es decir, que tiene unos valores básicos mínimo en cada una de las habilidades. Luego, con unos puntos de personaje que iréis viendo, vuestro personaje va ganando, en este caso, pues poder incrementar ese porcentaje para que cuando realicéis vuestras tiradas, pues sea más fácil que saquéis una buena tirada. Recuerdo, o creo recordar, que en este juego un 10%, si sacáis por debajo del 10% de vuestra tirada, es decir, suponeros que tenéis un 50% en trepar y sacáis de 0,0 a 0,5, eso es un crítico. En cambio, si sacáis un 95 hacia arriba, hacia el 100, es una pifia. Y en este juego se tienen en cuenta. Seguimos avanzando. Aquí tenéis el apartado de la magia, donde se suele apuntar los conjuros. Creedme que este cuadradito acaba quedándose pequeño en la mayoría de los casos. Pero bueno, no está de más que tengáis aquí un poco, que sepáis pues el porcentaje que tenéis en cada uno de los tipos de magia, ¿vale? La inteligencia y los puntos de magia que tenéis. Los puntos de magia se apuntan aquí, la inteligencia libre aquí. Y aquí pues podéis apuntar los tipos de conjuro. Aquí normalmente creo que se suele apuntar el porcentaje en el que lo tenéis. Y estos cuadraditos de aquí, lo mismo que los cuadraditos de arriba, es porque ya veréis en el sistema a la hora del avance del personaje que cuando sacáis una habilidad, una tirada, lo mismo que pasa en la llamada de Cthulhu y en otro juego, cuando sacáis una tirada apuntáis una señal en la habilidad para después avanzarla con la experiencia, digamos con el avance de vuestro personaje. Pero eso, cuando lleguemos a la parte de avance del personaje, os lo volveré a explicar con más detenimiento, ¿vale? Aquí abajo pues tenemos las armas, ¿vale? Aquí se coloca pues el tipo de arma, el tipo de daño que hace, ¿vale? Creo que aquí se colocaba si era a distancia o si era cuerpo a cuerpo, la parada que ofrecía el arma y el modificador a la reacción de esta. Hay armas que son muy pesadas, que hacen que vayáis más lentos, y otras armas, las armas a distancia,
os dan un modificador a la reacción mejor y os ayuda a que vayáis más rápido. En la parte vemos que son armas todas de cuerpo a cuerpo, y luego aquí ya tenemos las armas a distancia, donde apuntaremos el alcance del arma, ¿vale? Y la tasa de fuego, etcétera, etcétera, etcétera. E incluso podemos apuntar los escudos. Bien, ¿qué queda? Pues queda los puntos de magia, que se apuntan aquí en este cuadradito y que luego vemos cómo se calculan. Los puntos de fatiga, que se apuntan aquí. Ojo, si vuestro personaje se fatiga y vuestro personaje en este juego se fatiga pues por la carga, por los combates, por los días de aventura sin descansar, etcétera, 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 estos puntos de fatiga van bajando, van bajando, van bajando, y llega un momento en que vuestro personaje no podrá moverse. Hay directores de juego que esta regla no la lleva a rajatabla. Yo creo que le da un realismo que es bueno que se lleve, ¿vale? Y por último tenemos los puntos de golpe. Esto es clave, la vida de vuestro personaje, ¿vale? Y este juego añadía como originalidad pues una tabla de localización de golpes, ya sea cuerpo a cuerpo o de proyectiles, ¿vale? Y los puntos de vida, los puntos de golpe, se repartían en este muñequito de aquí, unas reglas que veremos luego, y también la protección o los puntos de armadura dependiendo de lo que llevaseis puesto. Este juego acababa por tener la singularidad de que en la mayoría de las ocasiones los jugadores o perdían un brazo o perdían una pierna, porque hay muchas posibilidades de que caiga en el dado de 20, que es el dado que se tira para la localización, en los brazos o en las piernas. Digamos que en un dado de 20, de 1 a 8 te caería en pierna, y de 13 a 18 te caería en un brazo. Lo cual no sería muy lógico, porque el pecho y el abdomen es donde más abulta el cuerpo. Bueno, esto se creó así, los creadores del juego lo crearon así, y yo recuerdo que hubo infinidad de jugadores míos, y yo luego con el tiempo he conocido otros jugadores en otras jornadas y por aquí por Hangout y por comunidades aquí roleras, que llegan a denominar el RuneQuest como el cortabrazos, cortapiernas, y tiene toda la razón del mundo. Vamos a seguir avanzando, que me estoy enrollando mucho y estamos cerca ya de la hora. Bien, para crear un aventurero lo primero que tenemos que hacer es ponerle un nombre, elegir una especie, humano, enano, elfo, la edad, que como mínimo en este juego se comienza con 15 años y se danza 2 dados de 6, por lo tanto 2 dados de 6 más 15 determinará vuestra edad, de tal manera que el personaje más mayor que va a empezar una aventura en este juego tendrá unos 21 años. Luego elegimos género, masculino, femenino, y la cultura. La cultura hace referencia a los 4 tipos de cultura que hay en el RuneQuest, que son primitiva, nómada, bárbara o civilizada. Dependiendo de la aventura, puede ser que el máster influya un poco al jugador para que elija una u otra. Los primitivos pues son personajes con un nivel cultural más bajo, ¿vale? Que viven aislados sin tribus. Luego tenemos los nómadas, que viajan por Gloranza de un punto a otro sin tener un lugar fijo, ¿vale? Los bárbaros, que son un poquito más civilizados, ya que primitivos y que nómadas, que tienen asentamientos estables, que ya hacen un poquito de agricultura. Y los civilizados, que viven ya dentro de las ciudades, que ya tienen un nivel cultural más alto, que ya comercian, crean sus propios barcos, sus propias ingeniería, etcétera, etcétera, etcétera. Luego de ahí pasaríamos a la religión, que hace referencia a la deidad o deidades por la que el aventurero sentirá un poquito de devoción. Esto hay que precisarlo aquí si ocupa algún puesto destacado en algún culto o en alguna iglesia, y sobre todo si nuestro personaje va a tirar de magia divina, que es la magia clerical, por así decirlo, de este juego. Luego le pondremos un nombre.
Luego elegiremos el clan de procedencia, que es el país natal de donde es tu personaje, la región donde nació, la tribu a la que pertenecía o el clan, ¿vale? Lógico. Yo soy de Sevilla, ¿vale? Pues yo diría que mi clan de pertenencia es Sevilla, ¿vale? Básicamente porque soy de aquí. Pues algo así, para que tengáis un ejemplo, ¿no? En la profesión de los padres sirve para conocer en qué clase de hogar creció desde su niñez hasta el momento en el que sale la aventura el héroe, ¿no? Y es de vital importancia para determinar su experiencia previa. Y luego la profesión del aventurero. La profesión del aventurero, que puede ser, pues, lo que queráis. Aventurero, vagabundo. Aquí, en el básico, no había muchas, pero ya os digo que la lista de profesiones en el RuneQuest avanzado era muy grande y cada una pues tenía su detallito a la hora sobre todo de elegir las habilidades. Aquí también, pero aquí hay bastante menos profesiones que en el RuneQuest avanzado. Y luego empezamos con las tiradas. Ya aquí empieza el turrón. En el momento en el que empezáis con las tiradas, pues un aventurero recién creado no tendrá nunca un valor por encima de 18 en ninguna de las características, ¿vale? Pero, por ejemplo, tamaño e inteligencia no pueden ser inferior a 8. ¿Cómo se hace, cómo se tira esto, no? Pues en RuneQuest lo que se hace es lo mismo que se solía hacer en otros juegos en el que tiramos como D&D, ¿no? Normalmente se tiraban dados de 6 para las habilidades. Y aquí, pues exactamente igual. Exactamente igual. Pero lo voy a ir leyendo. Para determinar las características hay que tirar 3 dados de 6 en todas, menos en inteligencia y en tamaño, que serían 2 dados de 6 más 6. Lo que aseguraría que como mínimo tendríamos un 8 en la tirada, sea cual sea el resultado que obtuviese. Como mínimo tendríamos un 8, pero en el resto de habilidades tendríamos 3 dados de 6, ¿vale? Detallitos importantes, ¿vale? Hay habilidades que dan, digamos, puntuaciones que luego serán necesarias, ¿vale? Como son los puntos de magia, de fatiga y los puntos de golpe. ¿Cómo se hace esto? Pues por ejemplo, los puntos de magia. Los puntos de magia de un aventurero son iguales a los valores de su personalidad. De tal manera que si un personaje tiene personalidad 16, pues empezaría la aventura con 16 puntos de magia. Esto es algo que yo personalmente nunca entendí. No sé muy bien qué tiene que ver la personalidad con los puntos de magia, pero RuneQuest funcionaba así. Y quién soy yo para juzgar, quiero decidir. Yo personalmente siempre he unido la magia con la inteligencia, pero aquí era la personalidad. Para calcular los puntos de fatiga, pues hacía una media entre fuerza y constitución. Los puntos de fatiga también se van subiendo y bajando a lo largo del tiempo. Los puntos de fatiga del aventurero son iguales a la suma de la fuerza y la constitución, perdón. ¿Vale? Se suma fuerza y constitución y lo apuntáis en punto de fatiga, ¿vale? Y los puntos de golpe indican cuánto daño es capaz de soportar el aventurero. El número total de puntos de golpe es igual, este sí, a la media entre la constitución y el tamaño del aventurero, redondeando siempre hacia arriba. Y una vez que tengáis los puntos de golpe en esta tablita de aquí, apuntaréis los puntos de golpe que, pues en el promedio que veis aquí, ¿vale? En el promedio que veis aquí. Si el personaje tiene de 0,1 a 0,3 puntos de golpe, lo repartirá así. Si tiene de 0,4 a 0,6, lo repartirá de esta manera, ¿vale? Etcétera, 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 hasta 19,21.
¿vale? De tal manera que, bueno, que como mínimo vais a tener un punto de golpe en cada una de las localizaciones, ¿vale? Esta tabla es importante. Aparte de eso, hay más cositas, como el modificador del daño. El modificador del daño se realiza sumando la fuerza y su tamaño y consultando en esta tablita de aquí. El valor que os dé os dará un modificador negativo, neutro o positivo que sumaréis después en los ataques cuerpo a cuerpo cuando tengáis un arma a vuestro daño habitual. Creedme que es difícil que tengáis más de un dado de 4. Pero oye, todo es posible. Muy bien, vamos ahora a ver más cositas como los momentos de reacción y sus modificadores. Esto es lo que habíamos hablado de la iniciativa. Para simular de un modo realista un combate en un mundo fantástico, Runque entrelaza la destreza y el tamaño de los aventureros con la longitud de las armas usadas en el juego y con el número de puntos mágicos que se gastan al lanzar un conjuro. El resultado final de tales cálculos, que lo visteis en la ficha de personaje, son los diferentes para cada uno de los individuos y determina en qué momento de reacción del asalto actúa ese personaje o ese enemigo. De tal manera que sumaríamos nuestra destreza, el tamaño y ajustaríamos pues el tipo de arma que tenemos o los puntos mágicos que tenemos, etcétera, etcétera, etcétera. Saldría un valor y mientras más bajo sea el momento de reacción de tu personaje, ¿vale? Más pronto llevará a cabo el ataque dentro del combate. Un ejemplo. Supongamos que tenemos una mesa con 4 jugadores y aparecen 4 orcos. Los orcos tienen un momento de reacción de 8 y en la mesa tenemos al jugador 1 con momento de reacción 6, jugador 2 momento de reacción 9, jugador 3 momento de reacción 4, jugador 4 momento de reacción 12. Pues el primero en actuar sería el de momento de reacción 4 y así sucesivamente, 8, 6, acabando por el jugador que tenga un momento de reacción 12, que este momento de reacción habremos calculado previamente en la creación de la ficha de personaje dependiendo del tamaño del jugador, de su destreza, de su armadura y de sus puntos de magia. Esto hará que tengamos una lista y en ese orden iremos digamos desarrollando nuestras acciones, exactamente igual que cuando tiramos iniciativa en cualquier juego de rol, solo que aquí está calculado previamente y no hay que tirar nada. Siempre será igual, salvo que cambiéis de arma o que vuestros puntos de magia hayan decrecido, etcétera, etcétera, etcétera. Pero normalmente siempre será igual, ¿vale? Vamos a seguir avanzando. Ya os he hablado incluso del combate, ¿eh? Como ir a Lord Gunman para ir acelerando un poquito. Lo siguiente, bueno, pues aquí tenéis los momentos de reacción por destreza, ¿no? Dependiendo de las destrezas, pues aquí tenéis lo que conseguís en una tablita. Por tamaño, veis que también es importante, ¿vale? Mientras más pequeño, más momento de reacción gana. Y luego aquí, bueno, pues te hablan pues del momento de reacción en un combate cuerpo a cuerpo, dependiendo de las armas, momento de reacción para conjuros, y más o menos te van hablando un poquito de cómo va el sistema, ¿no? Vale, las habilidades y los modificadores. Ya hemos hablado que para tirar una habilidad se usa una tirada porcentual. Esa tirada porcentual puede tener un modificador dependiendo de si la acción que vais a realizar es más sencilla o más difícil a criterio del máster siempre. Ejemplo, quiero saltar por una ventana, hacer una cabriora
y en el movimiento sacar mi espada. Es algo difícil. Yo te voy a sumar a tu tirada de saltar. Le voy a bajar, o sea, le voy a quitar los valores porque es complicado lo que quieres hacer. Y le voy a quitar un 20. Vale, ¿cuánto tiene el jugador? 45. El máster le quita un 20 porque es una acción complicada. Y tendría que sacar 25 menos. Acción contraria. La acción que quiere hacer el jugador es excesivamente sencilla. Ejemplo. Coger, subirse a una mesa y ponerse a bailar. Y para él es fácil porque es pequeño, es hábil. Pues como es una acción sencillita, yo te doy un 20%. Mi personaje en la habilidad de bailar tiene un 45, o de subirse a algo tiene un 45, y yo te doy un 20 porque es una acción sencilla. Porque te van a ayudar o por lo que sea. Pues en lugar de tirar un 45 menos, te tirarías un 65% menos. Esos son los modificadores, que siempre va ahí en criterio a la decisión del máster. Bien, seguimos. Luego aquí tendríamos unos modificadores a las habilidades que dependen siempre, hay ciertas habilidades que dependen pues de las características, ¿vale? Estos modificadores se apuntarán en el momento de la creación del personaje, ¿vale? Y pues dará siempre un mayor valor a lo que tengáis, ¿no? Sobre todo si vuestro personaje pues es mejor o peor en cada una de las habilidades. Ejemplo, para las habilidades de agilidad, pues destreza es primaria, fuerza es secundaria y el tamaño restaría. De tal manera que destreza te daría una mayor facilidad a las tiradas. Fuerza como secundaria también te ayudaría a tener un mayor valor, pero no tanto como si fuese primaria, ¿vale? Y la negativa te restaría en el valor que tenéis en la ficha. Y aquí tenéis un ejemplo. La escasa destreza de Cormac, un 8, le perjudica en esta categoría, en la categoría de agilidad. Y le empieza suponiendo un -2. Del mismo modo, su tamaño 12 le da otro -2. Pero su tremenda fuerza de 17 le da un valor de +4. Con lo que el valor final del modificador de agilidad sea 0. Esto supone que no hay modificaciones a las habilidades básicas y no sufrirá variación. Pero vamos a poner un ejemplo, por ejemplo, aquí, en las habilidades de comunicación, donde la inteligencia es primaria y la percepción, o sea, la personalidad y el aspecto son secundarias. Aquí te dice que Cormac tiene una inteligencia bastante alta, que le da un +4, su personalidad le da otro +1 y su aspecto de 13 le ofrece otro +2, con lo cual tendría un valor final de +7. Eso significa que todas las habilidades de comunicación, ¿vale?, le subiría un 7%, ¿vale? Es fácil. Al valor básico que tenéis entre paréntesis, pues en este caso él tendría un +7. Esto, esta hojita de aquí, te lo deja todo explicado cómo se realiza y está hecho muy rápidamente las variaciones, ¿vale? Luego, más adelante, tendréis una serie de puntos, dependiendo de lo viejo que sea vuestro personaje, del tiempo que lleve de aventura, para aumentar esas habilidades. Y luego, cuando vayáis sacando tiradas, iréis, como ya he dicho, apuntando que habéis sacado una tirada de esa habilidad, y al final de la aventura, de la campaña, el máster os dejará realizar una tirada de porcentual sobre esa habilidad. Si la sacáis, subiréis un dado de, creo que es un dado de 6, lo que se sube en la habilidad, un dado de 6 puntos percentiles. Esto sucede de igual modo en la llamada de Cthulhu. Aquí tenéis
los datos mágicos del personaje, el equipo y aquí lo que os he estado hablando. Como la aventura, o sea, la experiencia previa del personaje que os ayudará, pues eso, a poder gastar los puntos después en tener mayor habilidad, ¿vale? Bien, la magia. La clase de magia dependerá de la cultura a la que pertenezca el personaje. Los pertenecientes a las culturas primitivas y nómadas obtienen un dado de 3 menos un punto de magia espiritual, ¿vale? Más un punto cada 10 años. Los personajes pertenecientes a la cultura bárbara tirarán un dado de 100. Si el resultado es por debajo del 50 o igual a 50, el personaje tiene magia espiritual. Si no, tendrá magia como los personajes primitivos. Es decir, lo que habíamos visto antes, magia espiritual. Un resultado entre 51 y 100 indica que el personaje puede automáticamente convertirse en un iniciado de la religión de sus padres. Si el personaje no se ha iniciado, no tendrá ningún tipo de magia. Reciben un punto de PER por cada 3 años que permanezcan como iniciado o fracción que se puede sacrificar a cambio de conjuros divinos. ¿Vale? Esto ya os digo que es un poco lioso la magia en Glorantha. Los civilizados tirarán un dado de 100. Si la tirada está entre 0 y 75, significa que el personaje obtiene magia divina como un aventurero bárbaro. Si el resultado es entre 76 y 100, el personaje obtiene un dado de 3 menos 1 conjuro de hechicería a la edad de 15 años más un conjuro adicional cada 5 años. Vamos, que lo lógico es que casi todo el mundo tiene magia espiritual, pero los civilizados pueden tener otro tipo de magia, ¿vale? Y la chamánica es para los tribales, los que pertenecen a las tribus, ¿vale? El jugador en habilidades cuenta con 30 puntos percentuales por cada año que su personaje supere de los 15 para poder repartir entre habilidades. De tal manera que, pues si nuestro personaje tiene 19 años, pues tendrá 4 por 3, 120 puntos a repartir entre las habilidades. Es fácil, ¿vale? Esto aumentará vuestros porcentajes para que luego cuando hagáis echéis mano de ellos para resolver las acciones, pues tengáis más posibilidades de sacar esas tiradas, ¿vale? Y luego aquí os habla un poquito del equipo. El equipo típico que suele llevar un personaje. E incluso tenéis una tablita en la que os habla del tipo de arma dependiendo de la cultura a la que pertenezcáis. Si pertenecéis a la cultura primitiva, nómada, bárbara o civilizada. Con lo cual aquí os ayuda ya de una manera u otra. Y además os dice el tipo de porcentaje que tendríais para poder saber más o menos qué tipo de arma llevaría vuestro personaje. Y con esto ya tendríamos a nuestro héroe listo para entrar. Os he hablado del sistema, que es muy fácil. Os he hablado de los éxitos críticos, de las pifias. ¿Vale? Aquí tendríais el resultado de las pifias según el porcentaje, del éxito especial. Tenéis aquí la tabla, ¿vale? Quiero recordar que también había una tabla, no sé si en este o en el avanzado, tanto de pifia como de crítico. Y aquí os hablo un poco de todo el sistema que yo ya os he ido hablando a lo largo de este vídeo. De cómo progresa un personaje, ¿vale? De la tirada de experiencia de habilidades, que se tiraría aquí. Esta es una tabla de resistencia, perdón, ¿vale? Contra objetos, cuando intentáis romper un objeto. ¿Vale? Las tiradas de experiencia, aquí la tendríais. La tirada de experiencia se basa en un dado de 100. Si el resultado está por encima del porcentaje que tiene vuestro personaje, ¿vale? En esa habilidad, la tirada habrá tenido éxito. Antes de determinado éxito de la tirada habrá que añadir el modificador de la categoría de habilidad que corresponda. Ahora vamos a poner un ejemplo de cómo avanzáis, por ejemplo, en las habilidades. Muy sencillo. Yo tengo en... Vamos a poner aquí un ejemplo. ¿Vale? Yo consigo cazar un magnífico ciervo en un acantilado, ¿vale?
Para lo cual uso mi habilidad de trepar, que la tengo al 54%. El máster me concede que la acción ha sido lo suficientemente buena como para que yo me apunte la casilla de que he logrado el éxito. Una vez que termine la aventura, el máster, para poder subir esta habilidad, me pide que realice una tirada sobre ese 54% con un dado de 100 y que tenga que superarlo para poder, digamos, avanzar esa habilidad. Y yo saco un 67. Como el modificador de las habilidades de agilidad que tiene mi personaje, en este caso es 0, no afecta al resultado y consideramos que he tenido éxito y que he mejorado esa habilidad. De tal manera que aumentaré esa habilidad. ¿Cómo se aumenta? Pues se aumenta tirando un dado de 6, como ya había comentado antes. Ahora lo voy a poner más sencillo. Lanzáis una cuerda. Tenéis en lanzar un 25%. Conseguís éxito. Marcáis en la casilla que habéis logrado con éxito lanzar esa cuerda y hacer un lazo con ella. Una vez que termináis la aventura, recogemos y me decís: Master, quiero mejorar mi habilidad de lanzar cuerda, que la tengo señalada aquí con una casilla. Vale, tírame. Tiras un porcentual y en este caso, para aumentar esa habilidad de lanzar, tenéis que hacerlo por encima del 25%. De tal manera... Perdón, pero es que... De tal manera que cuando llegáis a... Pues no sé, a... Vuestra habilidad sube mucho. Será cada vez más difícil que logréis subir esta habilidad. Pero cada vez que lo consigáis, lanzaréis un dado de 6 puntos percentiles para aumentar vuestra habilidad. Y nada más. Hay una posibilidad de entrenar estas habilidades, ¿vale? Dedicando a... En descansos de vuestro entre aventuras y aventuras podéis entrenar la habilidad. También te lo explica exactamente aquí cómo se haría. Y cómo se puede estudiar la magia, el tiempo que requiere un entrenamiento de una habilidad, el coste, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Vale? Y otros ejemplos más de cómo realizar entrenamientos. Aquí tenéis más o menos una tabla en la que os dice cómo conseguir aumentar vuestra experiencia, vuestro entrenamiento, dependiendo de lo que logréis hacer, ¿vale? Lo siguiente que habla es del tiempo y del movimiento. El movimiento que realiza vuestro personaje diariamente, si vais a pie, si vais a caballo, si vais cabalgando, ¿vale? Si tenéis que atravesar el tipo de terreno que tengáis que atravesar, todo esto está aquí registrado, ¿vale? Los asaltos, combate, la localización de daño, de la que ya hemos hablado con anterioridad, los puntos de golpe, las pifias y los críticos, las consecuencias del daño. Una cosita que tenéis que saber muy claro: cómo os amputan un brazo o una pierna. Si tenéis 5 puntos de golpes en un brazo o en una pierna y el daño que recibís es el doble de los puntos de golpe que tenéis en esa articulación, la perdéis. De tal manera que si vuestra cabeza tiene 5 puntos de golpe y recibís 10 puntos de golpe en la cabeza, morís, aunque vuestro cuerpo siga teniendo puntos de golpe. Aquí no es como en D&D, que tenéis 45 puntos de golpe y hasta que no tengáis menos algo estáis muertos. No. Yo puedo tener 45 puntos de golpe, que si en la cabeza tengo 10 y de un ataque brutal recibo 20, aunque me queden 25 puntos de golpe, significa que a mí me han machacado la cabeza. Con lo cual muero. No conozco a muchos seres humanos, elfos, enanos o lo que sea que puedan vivir sin cabeza. ¿Vale? Es algo más o menos con 2 deditos de frente. Es algo más o menos lógico. Aquí también hablamos de la curación, de los primeros auxilios. Que bueno, que aquí pues se cura exactamente igual que prácticamente que en todos los juegos, ¿no? Hay curación natural, perdón, de un dado de 3 por descansos cortos, ¿vale?
La fatiga también se recupera con los descansos cortos y los descansos largos, exactamente igual que en Dungeons and Dragons. ¿Vale? Y la carga, ¿cómo afecta? Pues la carga afecta de tal manera pues que lo que podéis cargar, lo que os podéis mover, etcétera, etcétera, etcétera. Dependiendo de la carga que tengáis, podéis moveros más o menos. Pues llega un momento en el que no podáis ni moveros del sitio, ¿vale? Eso es muy importante, sobre todo porque influye en el combate. Aquí os hablo del combate nuevamente, pero de una manera un poquito más extendida. Yo no me voy a extender. Aquí tenéis, pues, desde poder empujar, empalar, fijar a un enemigo, realizar algún tipo de golpes especiales, las pifias, los puntos de armaduras. Aquí viene todo, ¿vale? Especificado. No me voy a enrollar mucho porque ya os he hablado básicamente de más o menos cómo iría el combate. Sí, sabéis que hay varias maniobras especiales, como es el caso de intentar empalar a un rival o de pegar un empujón, ¿vale? Que tenemos los ajustes a los momentos de reacción, que tenemos pues, críticos y pifias, típico de todo juego de fantasía, ¿vale? Cómo atacar, cómo detener, ¿vale? Aquí siempre se suele tener en cuenta el bonificador de parada que tenga vuestra arma, si lleváis o no lleváis escudo, ¿vale? Y para atacar, bueno, pues el movimiento de reacción, el porcentaje que tengáis, tenéis que superar la armadura de vuestro enemigo y su parada, y entonces le haréis daño. Es fácil. En un asalto podéis decidir atacar o defender, ¿vale? O detener, ¿vale? Y lo tenéis que declarar antes del combate, de la siguiente manera: de que si vosotros veis que tenéis un porcentaje de iniciativa más lento que el enemigo y sabéis que él os va a atacar antes, podéis declarar detener para intentar evitar que os mate, vale, pero esto ya es estrategia dentro de la mesa. O arriesgaros a que él pueda fallar para que no perdáis vuestra acción de ataque. Pero ya os digo que esto es todo. En una mesa es donde mejor se ve, ya con las piezas, digamos, en movimiento del combate, ¿no? Pero es un sistema de combate muy sencillito. Una iniciativa, cada uno, desde el más rápido al más lento, declaran lo que va a hacer en ese turno, incluido los malos, y tenéis una acción de movimiento y una acción de ataque o de parada. También podéis, evidentemente, lanzar un conjuro, aunque habrán conjuros que os limiten porque tengáis que estar concentrándoos durante X turnos para poder lanzar dicho conjuro. Y no tiene más, aparte de ciertas habilidades, o sea, ciertos ataques especiales como un empujón o un ataque con la lanza o cualquier otro tipo de cosa, un barrido. El resto del sistema de ataque es muy sencillo, muy facilito y no tiene mucha historia. Evidentemente, lo que os he comentado de los puntos de daño son importantes, ¿vale? También podéis hacer un ataque de oportunidad si cogéis a vuestro enemigo desprevenido, ¿vale? ¿Vale? Por ejemplo, como estáis viendo aquí, para golpear a un adversario que se ha distraído, ¿vale? Pues tenéis que realizar un ataque cuerpo a cuerpo de oportunidad, ¿vale? También podéis desembarazaros de un ataque cuerpo a cuerpo porque estáis muy chungo huyendo. Eso también es una habilidad, una maniobra de combate especial. Y el famoso empujón que ya os he comentado, que dependerá del tamaño de la destreza del enemigo y de vuestro tamaño y de vuestra destreza también. Aquí habla un poco de un blanco que esté a cubierto, si le estáis disparando con el arco, el tipo de cobertura, que esto va también un poquito en función del máster, que os dirá el tipo de cobertura que tiene. Hay posibilidades de hacer tiradas de destreza por 5 y cosas por el estilo para realizar ciertas habilidades. Esto es combate avanzado ya, ¿vale? Y luego, bueno, pues si tenéis un 50% en arco y el blanco está parcialmente a cubierto, pues yo os restaría un porcentaje en vuestra tirada con arco porque sería más difícil de que le dierais. Todo esto, ¿vale? Se ve durante el combate,
Ejemplo, lo que he comentado. Tenéis un 55%, ¿vale? En vuestra tirada de arco. Pero el enemigo está de cintura para abajo, cubierto por una roca. Pues yo esa parte os la añadiría de dificultad diciendo que si queréis darle, tenéis que sacarme pues un 35 o menos. Porque está cubierto casi entero, salvo el pecho y la cabeza. Es fácil. Es fácil, ¿no? El combate no tiene mucha chicha, es solo leerse las reglas un par de veces y lo tenéis, ¿vale? Luego tenéis los éxitos críticos, cuyo daño es... bueno, pues realiza un éxito especial, ¿vale? Y eso pues describirá un daño mayor con vuestro arma. Y vamos a ver cómo es. Una tirada de ataque crítico o de éxito crítico, ¿vale? Es cuando el personaje logra un porcentaje especial, ¿vale? El arma usada en el ataque hace automáticamente el máximo del daño que puedes influir. Aquí no se tiraría el doble o el triple como se hace en D&D, sino que si el daño de vuestra arma, por ejemplo, es un dado de 10, haríais 10. ¿Vale? Fácil, ¿no? No tiene mucha historia. Ejemplo, yo, hacha en mano, ataco un orco, crítico. Mi hacha hace un dado de 8 más 1. Pues le indigno al orco 9 puntos de golpe del tirón, sin tirar. Fácil, ¿no? Eso es un crítico. La pifia. Quiero recordar que en este juego había una tabla de pifias. Efectivamente, aquí está la tabla de pifia. Estas tablas que eran tan típicas de los juegos de rol de los 90 y que a tanta gente le daba tanto coraje. Pues sí, este juego tiene una tabla de pifia que aquí la tenéis, ¿vale? Y que simplemente si sacáis una pifia, pues luego tiráis una tirada aquí, dependiendo si es un arma natural, si es un trabuco, si es un arma a distancia, y leéis el efecto de vuestra pifia y ya está, ¿vale? Con armas arrojadizas y se acabó. Cuando usáis dos armas a la vez, la primera la usáis bien, la segunda, pues si no sois ambidiestro, pues tendríais un 20% menos, ¿vale? Por usar la mano torpe. ¿Vale? Cuando usáis un arma a dos manos, aquí están las tablas de armas que hay en este juego, ¿vale? Las armas naturales, pues son el puño, la garra, ¿vale? Y bueno, pues las armas de proyectiles, pues creo que por aquí abajo también nos hablan de las armaduras, los tipos de armadura, ¿vale? Aquí están los tipos de armadura, lo que protege cada una, ¿vale? Y las armas a distancia. Y aquí tenéis otro mapita más y entraríamos, bueno, pues hablando un poquito de las habilidades, con lo cual os hablarían un poquito de cada una de ellas, de qué podéis hacer con ellas, etcétera, etcétera, etcétera. Esto es un capítulo bastante extenso que os habla de todas y cada una de las habilidades, por si no os queda claro lo que podéis hacer. Esta es la parte del mundo, donde os habla un poco de Glorantha, ¿vale? Y de otras historias como los daños por caída, la asfixia, el veneno, el fuego, el calor, el hambre, la sed. Datos que el máster debe de saber cuando vayáis vuestros personajes de aventuras. Y por último, los monstruos. Esto lo voy a pasar muy rápido porque es evidente que no debéis de saber cuáles son los monstruos del mundo ni sus habilidades. Pero que sepáis que aquí está todo, ¿no? Desde la fuerza de cada uno de los monstruos, todo, ¿vale? Su localización de puntos de golpe, un dibujito de cada uno de ellos, qué daños hacen cuando os atacan, qué tipo de armadura llevan, si tienen ataques especiales mágicos, si no, etcétera, etcétera, etcétera. Esto es información para el máster. Aquí está esta foto mítica, ese dibujo penoso del pato de Glorantha que tantas risas ha causado en mi mesa de juego y en otras mesas seguro que igual durante generaciones y generaciones. Qué cosa más espantosa, Dios mío de mi vida. Yo no sé quién fue el ilustrador que creó esto, pero este pato Luca aquí con las dos espaditas y el antifaz a mí me produce chiste, y es un enemigo real de Glorantha, ¿eh? Que no me lo estoy inventando. Y bueno, todos los enemigos de Glorantha que tenéis aquí. Y luego tenéis un capítulo específico, que es el último, que es el libro de magia.
Que dependiendo de la magia de vuestro personaje, pues aquí tenéis toda la introducción a la magia, la fuente de magia. Esta es la parte un poquito más coñazo de RuneQuest, porque hay muchos tipos de magia, ¿vale? Y cada personaje pues puede lanzar un tipo u otro. Os hablan de los planos del mundo, el plano mundano, el espiritual, el divino, ¿vale? Y aquí os habla un poquito de las maldiciones, las pociones, los puntos de magia, cómo crear conjuros, cómo usar los conjuros, el alcance de los mismos, los tipos de magia que hay. Y luego tenéis un libro extensísimo que os habla de cada una de las magias que hay. La espiritual, ¿vale? Hay que decir que en la magia, una cosa importante de RuneQuest, la magia tiene un foco, que es un objeto o algo que usáis para el conjuro, ¿vale? Tiene un material que necesitáis para, digamos, convocar la magia. Y luego un efecto, que es, pues, el resultante del conjuro, ¿no? ¿Vale? Y cada conjuro, pues, tiene un coste, ¿vale? Pero ahí los conjuros, pues, son los típicos, ¿no? Curo de curación, de disipar magia, desmoralización. Son conjuros que todos conocemos, de luz, de fuerza, ¿vale? Todos los personajes, aquí está la magia divina. Todos los personajes de este mundo usan o magia espiritual, que la magia espiritual es la que usan todos, ¿vale? La magia divina, que bueno, pues solamente la usan aquellos que sean clérigos, ¿vale? Aquí están los tipos de templos que hay, dependiendo de uno y de otro. Para ser clérigos, creo recordar que como mínimo teníais que tener la cultura bárbara o la civilizada, ¿vale? Y bueno, esta es la magia divina, la de los clérigos. Luego la hechicería. La hechicería solamente está a mano de la cultura civilizada. Esta es la magia de ataque tipo bolas de fuego, ¿vale? Rayos eléctricos, etcétera, etcétera, etcétera. Que tanto nos gusta de los magos, ¿no? Y bueno, esto lo que pasa es que si queréis lanzar este tipo de conjuros, que sepáis que, bueno, pues tenéis unas limitaciones por ser hechiceros. A la hora de llevar armaduras o de algún tipo de arma, ¿vale? Pero aquí es muy típico, pues, ver a un mago con una espada y lanzar conjuros, no hay problema. Pero que vais a tener ciertos problemas, ¿no? También está la magia chamánica, como estáis viendo. ¿Qué es esta? La magia de los rituales. Casi todos los personajes pueden realizar pequeños rituales, ¿vale? Y estos rituales, pues, dependiendo de vuestra magia madre, pues podéis acceder a un tipo de magia o de otra. Y bueno, pues esta es la que básicamente hace efectos de las runas. Y bueno, pues básicamente aquí tenéis un mapita, este sí, de Grolanza, por fin. Un mapita de Grolanza, vale. Y una vez que terminéis la magia de Grolanza, lo que tenéis aquí abajo es una aventura inicial, la hechicera negra. Una aventura que, si habéis cogido este manual por primera vez, no habéis jugado nunca a RuneQuest, yo os recomiendo que la juguéis esta en primer lugar. Pero también os recomiendo que os metáis en Sinergia de Rol o Sinergia de Rol, una página web que tiene infinidad de módulos de RuneQuest, porque RuneQuest es un juego muy antiguo que tiene muchísimo material. Así que no lo dudéis, meteros ahí, buscar información sobre RuneQuest, buscar módulos, probar el juego, volveros a leer el manual poquito a poco, como yo he hecho aquí con vosotros. No tan rápido como lo he hecho yo, deteneos más, leer mejor parte a parte, y si podéis obtener el avanzado o el sexta edición, que vienen los dos juntos, mejor que mejor, para poder jugar a RuneQuest. Y como esto es una aventura que tampoco quiero hacer mucho spoiler sobre ella, la paso rápida. Vale, aquí veis que hay mapas y hay PNJs, ¿vale? Un poquito de todo, ¿no? Una aventura completa, con todo lo que necesitáis para jugarla. De punta a rabo, con todos los mapas, todas las historias y todo lo que necesitáis para poder jugarlo. Y se acabó. ¿Qué necesitaríais? Pues necesitaríais
Luego, si queréis avanzar un poquito más en el juego, obtener el manual avanzado. O, como os he recomendado, más adelante, que podáis obtener la sexta edición, que salió en el 2012 en Estados Unidos, 2014 aquí en España, y que creo que es fácilmente localizable. Y creo que con esto, 1 hora y media, me he pasado un poquito en el vídeo, pero creo que con esto y un perrito piloto hemos terminado. Creo que he explicado, o al menos he intentado explicar en la medida de lo posible, todo con detenimiento, para que no tengáis problemas, para que podáis jugar a RuneQuest y para que podáis disfrutar de este juego de rol. Yo me voy a ir despidiendo. Lo primero, si habéis llegado a este punto del vídeo, gracias por aguantarme durante 1 hora y media aquí lanzando el rollazo y espero que haya servido de algo. Espero que RuneQuest os atraiga y que queráis jugarlo. Deciros que yo voy a traer un one shot de RuneQuest, no sé si en el mes de octubre, mes de noviembre, pero tengo previsto traer un one shot de RuneQuest para que lo juguemos aquí entre todos, ¿vale? Y todo este coñazo que os he soltado, pues podáis verlo en una partida que es donde mejor se ven las cosas, ¿no? ¿Cuál será el siguiente juego que venga aquí, a primero de rol? Pues a mí me gustaría que fuera el gran juego, el mítico juego de la llamada de Cthulhu, cuyo sistema es muy parecido a este, con lo cual puede que ahorremos bastante, pero en esta ocasión me voy a traer a un amigote que me va a ayudar para que yo no tenga que estar aquí sufriendo la garganta. Un amigote, CV Jackson, que desde aquí un saludo enorme, tío, que va a venir a ayudarme a hacer el vídeo de primero de rol de la llamada de Cthulhu, que yo creo que pues en octubre, un poquito antes de la campaña que quiero jugar, lo traeré, digamos que como punto inicial a la campaña de la llamada de Cthulhu que quiero jugar pues a finales del mes de octubre y principios de noviembre. ¿De qué vamos a hablar en este vídeo? Vamos a hablar de las ediciones antiguas, primigenias, o las ediciones antiguas, iremos avanzando un poquito en el tiempo, porque ahí en la llamada de Cthulhu sí han habido bastantes variaciones, más que en este juego. Preguntaremos al gran CV Jackson, que bueno, que tiene bastante más experiencia que yo en la llamada de Cthulhu, o de Cthulhu, y os ayudaremos un poquito a que veáis cómo se realizan las tiradas, cómo se crean los personajes, cuál es el mundo de Lovecraft, etcétera, etcétera, etcétera. Pero eso será, pues ya os digo, octubre posiblemente, o finales de octubre, ya veréis cuando lo grabamos. Así que yo me voy a ir despidiendo ya. Lo primero, agradeciendo nuevamente que hayáis estado hasta aquí, agradeciendo otra vez a todos, pues que estemos, pues tantos, ya casi 300 que somos ya aquí en el castillo. Cuando lleguemos a los 300 puede que haya alguna sorpresa, no lo sé, me lo estoy pensando. Y mientras tanto, anunciaros, esta semana que entra pues habrá otra partida de mi club. No sé si pronto tendremos algo que no sé si será en mi canal o en el canal de Vicente de Hombre Lobo. ¿Os acordáis de la campaña que jugamos en junio? Pues de eso. No sé si será en mi canal o en el canal de Vicente, repito. Pero lo que sí os puedo adelantar ya es que Plata de Ley estamos hablando de regresar el 5 de septiembre ya por fin. Y el día 6 arranca la gran campaña El Honor del Ronin, que iniciaremos aquí en el canal de Lord Gunman. Y ya no será, esto ya será un no para rol durante meses y meses, hasta el mes de junio del año que viene. Si la garganta me aguanta, que hoy os puedo asegurar que estoy bastante desfavorecido. Nos vemos en siguientes vídeos del canal de Lord Gunman. Recordad que el pulgar arriba ayuda y mucho. Que si queréis ver más cosas de mi canal, pues ahí tenéis el botón rojo, ¿vale? Con la campanita al lado. Si os queréis, por si os queréis suscribir, ¿vale? Por si os queréis suscribir. Y nos vemos en el futuro, en futuros vídeos del canal de Lord Gunman, con esta segunda temporada que ya hemos comenzado. Nos vemos muy prontito, de aquí a días, con otra batallita más del Club Escuándrago, y dentro de muy poco, con el inicio de las primeras partidas del canal de Lord Gunman. Nos vemos prontito. Hasta pronto. Chao, chao.